Esta es una historia muy interesante. En marzo del 2013, muy poco tiempo después de que se conoció oficialmente que el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, había fallecido, comenzó una conspiración. Una conspiración inédita. Resulta que Cuba y Estados Unidos iniciaron conversaciones secretas. Por primera vez, después de la Guerra Fría, estas dos naciones, Cuba y Estados Unidos, que son vecinos, estaban realmente intentando normalizar sus relaciones diplomáticas. Y este importantísimo paso fue posible gracias a tres hombres. El presidente Barack Obama, quien dio la orden de hacerlo. Otro es el asesor de Seguridad Nacional, Ben Rhodes. Y el tercero es mi invitado de hoy, Ricardo Zúñiga. Seguramente usted no ha oído hablar de Ricardo Zúñiga hasta ahora. Hoy es el principal director para los asuntos occidentales del hemisferio occidental en el Consejo Nacional de Seguridad de los Estados Unidos. Es el principal asesor de Barack Obama para asuntos de América Latina y el Caribe. Zúñiga nació en Honduras, pero de niño su familia se mudó a Estados Unidos y se educó, se formó en este país. Llegó a convertirse en el hombre que más sabe sobre asuntos cubanos en el gobierno de Estados Unidos. Esta es mi conversación con Ricardo Zúñiga. Ricardo, tú llevas muchos años representando al gobierno de los Estados Unidos en sus interacciones con el gobierno de Cuba. Y recientemente se dio esta transformación fundamental. ¿En qué momento sentiste tú que estaba comenzando algo nuevo, diferente? Yo diría que desde el principio de la administración del presidente Obama, él ha mostrado un interés de hacer un giro a una política que sería más eficaz en alcanzar lo que queremos ver en términos de la evolución de la situación en Cuba, de tener una relación más constructiva con las Américas, que inclusive requiere, digamos, una nueva relación. Eso fue hace 4 años y acaba de pasar hace meses. Lo que quedó muy claro fue que a principios del segundo turno del presidente Obama, que él quería ver cómo podíamos materializar ese cambio. ¿Qué les hizo pensar a ustedes que el gobierno de Cuba iba a reaccionar positivamente como lo hizo? Teníamos muchas señales a través de otras conversaciones con otros países, inclusive con conversaciones que nosotros habíamos donde sostenido. El gobierno de Cuba les mandó a decir, si ustedes quieren, conversamos. Quedaba muy claro que querían poder tener conversaciones muy concretas, sí. ¿Cuáles fueron los puntos más difíciles de la negociación? ¿Dónde se trancaron? ¿Dónde pasaron más tiempo tratando de resolver la situación? Bueno, lo que quedaba muy claro era que había un fuerte interés por parte de nuestro gobierno de poder conseguir la salida del señor Gross, el contratista del USAID, que estaba detenido en Cuba, y también de una persona de interés para nuestros servicios de inteligencia. Y el gobierno de Cuba estaba muy interesado en conseguir la devolución de 3 agentes cubanos que estaban encarcelados en Estados Unidos. Encontrar una fórmula que funcionaba para los dos gobiernos costó mucho tiempo. ¿En qué beneficia al haber llegado a este acuerdo a los Estados Unidos? El giro en política, primero, resuelve un punto de conflicto que habíamos sufrido durante los últimos años con otros países en las Américas, pero también nosotros pensamos que va a llegar a impulsar una evolución positiva dentro de Cuba también, y que es una política que favorece al pueblo cubano. Y a su vez, ¿por qué el gobierno cubano ahora está interesado en avanzar en esta normalización de relaciones después de tantas décadas de pugnacidad? ¿Por qué ahora? ¿Por qué no hace 5 años? ¿Por qué no dentro de 5 años? Bueno, para eso va a tener que hablar con el gobierno de Cuba. Nosotros no podemos hablar por las razones que ellos utilizaron. Nosotros pensamos que para nosotros era importante hacer este giro en este momento porque queremos que cuando Cuba entre a su nueva fase, digamos, al nuevo momento histórico, que la población cubana esté en condiciones de poder asumir un papel más importante en su propia historia. Muchos, incluyéndome, han dicho que esto tiene mucho que ver con la percepción que hay en Cuba sobre la implosión de la economía venezolana. Decidieron buscar otra alternativa y encontraron a Estados Unidos. ¿Usted compra esa teoría o no? No tanto, porque el hecho es que el asunto de Venezuela no entró en nuestras conversaciones de una forma significativa. Esto fue un intercambio de intereses bilaterales. Claro que para nosotros el esquema, el juego, la situación internacional era algo que era importante para nosotros en términos de la situación en las Américas, donde queremos ver
digamos, un trabajo más en conjunto para atender a los retos que estamos enfrentando en las Américas y no tanto enfatizar o tener que atender a los puntos que nos dividen. Estamos resolviendo un punto que nos ha dividido en el pasado y seguimos adelante con eso. ¿Cómo reacciona usted a esto que ha dicho Raúl Castro? Mire. El establecimiento de las relaciones diplomáticas es el inicio de un proceso hacia la normalización de las relaciones bilaterales. Pero esta no será posible mientras exista el bloqueo. No se devuelva el territorio ilegalmente ocupado por la base naval de Guantánamo. ¿Qué piensas tú de esto? Lo que vemos aquí es que estamos hablando de dos cosas separadas. Una cosa es el restablecimiento de las relaciones diplomáticas que se pueden hacer en corto plazo. Otra cosa es resolver a los asuntos que nos han dividido a través de los últimos 5 décadas y nosotros sabemos que esto va a ser algo que va a tomar mucho tiempo para resolver. La cuestión de Guantánamo no fue una cosa que tratamos en estas conversaciones, es una cosa que vamos a reservar por otro momento. Lo que queda muy claro y lo que debería dejar muy claro es que estas conversaciones no fueron algo donde el gobierno de Cuba consiguió todo lo que quería. Y otra crítica que tú conoces es que en estas negociaciones ustedes no incluyeron nada con respecto a derechos humanos, a las constantes violaciones y abusos de derechos humanos que ocurren en Cuba, que el gobierno de Cuba somete a sus disidentes, a la gente que no piensa como ellos. Bueno, aquí lo importante para subrayar es que sabemos, no hay un autoengaño aquí, nosotros entendemos que estamos hablando de un sistema que es muy distinto al nuestro, donde hay profundas diferencias en términos de la situación de derechos humanos. Nosotros sí tratamos asuntos de derechos humanos en estas conversaciones y el gobierno de Cuba liberó a 53 personas como parte de una decisión que fue el gobierno de Cuba que asumió. Pero algunos de ellos ya las arrestaron de nuevo. Y han sido sueltos de nuevo también. Lo que no ha cambiado es que el sistema del gobierno cubano es uno donde existen estas violaciones de derechos humanos. ¿Y qué va a pasar ahora? ¿Cuáles son los próximos pasos? Creo que primero el Departamento de Estado está liderando los esfuerzos con el gobierno de Cuba para establecer las relaciones diplomáticas entre nuestros países. Pensamos que van a hacer esto de una forma correcta, como debe ser, sin apurarse, pero también de una forma muy que claramente va a marcar la diferencia en la trayectoria de nuestra historia. Ricardo Zúñiga es el principal asesor del presidente Barack Obama para asuntos de América Latina. Él trabaja en el Consejo Nacional de Seguridad en la Casa Blanca y también fue uno de los 2 negociadores que llevó adelante esta negociación tan difícil y al final exitosa entre el gobierno de los Estados Unidos y el de Cuba. Muchas gracias, Ricardo. Muchas gracias, Moisés.